Blanca, ¿te encuentras ahí? Hola, sí, acá estoy. Avisa si no se me escucha, por favor. Sí, ese logro escuchar. A ver. Muy buenas noches con todos. El día de hoy tenemos la presencia de nuestra ponente Blanca Castillo Coronel. Ella es estudiante del cuarto año de Medicina Humana de la Universidad San Martín de Porres. Es creadora de contenido médico y tiene experiencia en la docencia médica. El día de hoy nos va a hablar sobre el linfoma de Hodgkin. Adelante, Blanca. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de una de las patologías que en este caso va a ser linfoma de Hodgkin. Y bueno, el contenido de hoy que vamos a tener en cuenta en esta ponencia, primero que nada vamos a decir qué es en sí un linfoma de Hodgkin. Luego pasaremos a hablar sobre la anatomía patológica, ¿no? Que caracteriza a este linfoma. Vamos a clasificarlo, vamos a ver manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y por último, pues se verá la bibliografía que se ha utilizado. Si tienen alguna pregunta o duda mientras que yo voy guiando la ponencia, me la pueden hacer. De repente tal vez estoy avanzando muy rápido, igual la pueden escribirlo por el chat. Y si es que no se me logra escuchar o entrecortado, también me pueden avisar, porque bueno, a estas horas me pone un poco lento. Bien. Para definir en sí qué es un linfoma de Hodgkin, tenemos que más que todo, linfoma como tal de Hodgkin va a ser una enfermedad neoplásica, pero en este caso de la estirpe linfoide B, es decir, de células netamente B. Pero la OMS lo va a distinguir en dos grandes clases. En este caso, el linfoma de Hodgkin clásico, que va a ser el 95% de los casos, es decir, que lo vamos a encontrar como la enfermedad más frecuente, y esta se va a subdividir en cuatro subtipos. Tenemos la de predominio linfocítico, esclerosis nodular, celularidad mixta, depresión linfocitaria, que luego conforme vaya avanzando, ¿no?, las diapositivas, iremos hablando de estos cuatro subtipos. Pero así como también hay un linfoma de Hodgkin clásico, va a haber uno que es de predominio linfocítico nodular, pero este mayormente encontramos el 5% de los casos, ¿no? Ahora, si ustedes preguntan, pero ¿cuál es la causa o cuál es la etiología de un linfoma de Hodgkin? Actualmente la etiología se desconoce, pero en los pacientes, o por así decirlo, en la mitad de casos de pacientes que han llegado con este linfoma de Hodgkin, mayormente podemos encontrar que vamos a ver que van a tener o van a estar infectados por este virus de Epstein-Barr. Entonces, cuando tú le haces la tinción inmunohistoquímica a estos pacientes, vas a encontrar pues proteínas que van a ser la LM31 y la EBNA, ¿no? Cuando haces estudios, pues van a salir estos positivos. Eh, bueno, ahora, mayormente en estas causas que se desconocen o en estas mitad de los casos que se da por este virus, vamos a encontrar al linfoma de Hodgkin clásico. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de la otra, que es el predominio linfocítico nodular, no vamos a encontrar pacientes que estén con este virus. Mayormente lo encontramos en el clásico, valga la redundancia. Ahora, si nosotros hablamos en sí, como tal, de la anatomía patológica, nosotros encontramos una célula que es muy característica en esta enfermedad, que es la célula de red Stenbarg. Ahora, esta célula de red Stenbarg va a tener marcadores característicos, que son el CD15 o el CD30, o también conocido como el K1. Pero, ¿cuáles las características de la formología de estas células? Vamos a encontrar que va a ser una célula grande, una célula binucleada, que va a tener grandes núcleos, que en la tinción de Giemsa lo vamos a poder ver coloreado. Ahora, no solamente yo al hacer una biopsia, ¿no? Llega mi paciente, encuentro con
ganglio aumentado de tamaño, y no solamente yo voy a encontrar allá células de red Stenbar, sino también tengo otras variantes, que van a ser las células conocidas como células Hodgkin, las células lacunares, que en este caso encontramos en el tipo de sistema de linfoma de Hodgkin en esclerosis nodular. Entonces son diferentes tipos de células que también se pueden encontrar, pero las más características, ¿no? Y la que caracteriza en sí como tal al linfoma de Hodgkin es las células de red Stenbar, que lo podemos apreciar aquí en este dibujito. Apreciamos aquí, podemos ver red Stenbar, como dije, abundante en citoplasma, podemos ver que nuclea núcleos, doble núcleo, y aquí podemos observar una célula lacunar, ¿no? Que cuando hacen, le sacan un lado inflamado, encontramos, ¿no?, la característica de las Stenbar. Ahora, no solamente vamos a encontrar estas células, sino también vamos a encontrar en todo este campo leucocitos, linfocitos pequeños reactivos, células plasmáticas, eosinófilos, histocitos. Pero si a mí me preguntaran qué célula es la más característica, ¿no?, como anatomía patológica en esta enfermedad del linfoma de Hodgkin, yo diría las células de red Stenbar. Ahora, aquí podemos observar, como les dije, la célula de red Stenbar con doble núcleo, cantidad de citoplasma, ¿no? Y mayormente, si me preguntan dónde se origina en todo el centro germinal del ganglio, que a diferencia, bueno, de otras patologías no lo vamos a encontrar así. Y es por eso que esto va a estar sumergido, pues, ¿no?, dentro de todo un campo inflamatorio, donde también encontramos, les dije, células plasmáticas, histocitos, eosinófilos, pero esta es una de las células más características, ¿no?, dentro de esta anatomía patológica. Pero como les dije, según la OMS iba a dividir en un linfoma eh, de Hodgkin clásico o un linfoma de Hodgkin de predominio nodular. Si nosotros, caso, tenemos que esta netamente es una neoplasia de quién? De los linfocitos B, o sea, de las células B. ¿Cuál es la característica en que yo voy a encontrar cuando es un linfoma de Hodgkin de predominio nodular? Las famosas células LH, o mejor conocidas como las palomitas de maíz. Pero a diferencia del linfoma de Hodgkin clásico, este linfoma que es de predominio nodular va a carecer de los marcadores que se dijo al inicio, que es el CD15 o el CD30. Y ojo, este crecimiento va a ser lento y no va a tener relación con el virus de Epstein-Barr, pero esto va a aparecer en hombres de 30 a 50 años. ¿Por qué? Porque el linfoma de Hodgkin tiene un pico, o bueno, tiene dos picos, que puede aparecer mayormente en hombres que están entre los 20 a 30 años, o puede aparecer en hombres que están en 50 a 60 años. Pero ojo, no es que solamente a hombres, también le puede dar a mujeres, pero es más común encontrar, pues, ¿no?, en los pacientes hombres en dos picos, que son el primero entre los 20 a 30 años y el segundo del 50 a 60 años. Este sería el del linfoma de Hodgkin de predominio nodular, que es del 5%. Pero si ahora hablamos de como tal del linfoma de Hodgkin clásico, que este es el que va a tener 4 variantes histológicas, de los cuales vamos a hablar ahorita de cada uno. Si tienen alguna pregunta o duda normal, la pueden hacer. Y bueno, en el linfoma clásico, que se subdivide, pues, ¿no?, en 4 subtipos, tenemos el primero, que es el de predominio linfocítico, que es el de aquí, que va a estar entre un 5 al 15%. Se dice que este es el de mejor pronóstico, y vamos a encontrar a las células de Hodgkin, como dije que eran algunas variantes, y las famosas células de red Stenbar. Y acá encontramos, pues, que va a afectar a personas que están ¿en qué? En la edad media. Entonces, si me preguntan, linfoma de Hodgkin clásico, ¿no?, el subtipo de predominio linfocítico, pues es el que va a tener mejor pronóstico, encuentro células de Hodgkin, células de red Stenbar. Pero también hay otro que se llama o se conoce como el linfoma de Hodgkin de esclerosis tubular. Y este, pues, lo encontramos entre el 40 al 75%. Es decir, que va a ser más frecuente histológicamente, como dice aquí. Ahora, a diferencia del primero, que es de predominio linfocítico, vamos a tener que este es el que está en segundo en mejor pronóstico.
Y aparece mayormente ¿en quién? En las mujeres jóvenes y va a afectar al mediastino y en algunas características clínicas que va a tener esta esclerosis nodular, va a ser que estas pacientes van a presentar prurito. Y a diferencia de la primera, es que aquí encontramos las famosas células lacunares, que era otra variante, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan cuál es el segundo tipo o subtipo de linfoma de Hodgkin clásico que tiene mejor pronóstico, sería el de esclerosis nodular. ¿Y qué tipo de células se encuentra? Pues se encuentran las células lacunares. Ahora, tenemos los otros dos, que son ya los que se podría decir desfavorables o de mal pronóstico. Tenemos el de celularidad mixta, que está 20 al 100%. ¿Qué voy a encontrar acá? Que mayormente va a estar en pacientes de edad media. Encuentro células neoplásicas, ¿no? En este caso, células de Rett-Steinberg, células de lacunares. ¿Por qué? Porque es mixto, voy a encontrar de ambas. Entonces puedo encontrar también células reactivas inflamatorias, ¿no? Como les dije, los linfocitos, los eosinófilos. Y este es el pronóstico intermedio. Y también encuentro acá que es demasiado frecuente los síntomas sistémicos. ¿Por qué? Porque aquí ya puede haber avanzado esta neoplasia. Pero ¿cuál es en sí el que tiene de los cuatro el peor pronóstico? Es la depresión, o bueno, el conocido como depresión linfocítica, que mayormente no es tan frecuente, pero se encuentra entre un 5 al 15%. Entonces aquí sí vamos a encontrar abundantes células de Rett-Steinberg, abundantes células de Hodgkin, y aquí encontramos los famosos síntomas B, y vemos también que, que hay diseminación, ¿no?, de esta neoplasia. Los síntomas B son aquellas personas que van a tener pérdida de peso, van a tener sudoración nocturna y pues van a también traer el prurito, pues, ¿no? Y mayormente aparece ¿en quién? En las personas con edad avanzada. Si me preguntan, ¿cuáles de estas cuatro variantes es la más favorable y las que tienen buen pronóstico? Tenemos aquí que la variante número 1, histológicamente favorable, es decir, tiene buen pronóstico. ¿Y cuáles eran? Eran la de predominio linfocítico y la de esclerosis nodular, buen pronóstico. Y las que tenían o eran mayormente conocidas como desfavorables era la depresión linfocítica y la celularidad mixta. Entonces, ojo con estas preguntas para que luego puedan resolver el escenario. Entonces, las de buen pronóstico, la de, como se dice acá, predominio linfocítico y la de esclerosis nodular, y la de peor pronóstico, celularidad mixta y depresión linfocítica. Bien, aquí podemos ver el siguiente dibujo, no es una imagen, donde podemos ver la primera, que es la predominio linfocítico, donde, como les dije, encontramos un infiltrado y podemos ver aquí, bueno, no se nota bien, pero podemos ver aquí cómo es que hay una célula de Rett-Steinberg y pues vamos a encontrar otro tipo de células, células plasmáticas, los linfocitos, los eosinófilos. Si pasamos a la que es la de esclerosis nodular, encontramos la de dos tipos. Podemos encontrar la célula lacunar, las células otra vez de Rett-Steinberg. Podemos encontrar aquí, como siempre lo dice, que van a haber nódulos linfáticos con bandas de colágeno. Y aquí, como se dijo mayormente, los síntomas ya podían aparecer también síntomas adenoperiféricas mediastínicas, en la esclerosis nodular, y tanto la 1 como la 2 se consideraban con mejor pronóstico. Y pasamos a la 3, que aquí es ya una celularidad mixta, como su nombre lo dice, mixta, es decir, vamos a encontrar mayores células inflamatorias, células patológicas, ¿no? Que tenemos la de Rett-Steinberg, tenemos más histocitos, más eosinófilos, y podemos apreciar aquí en la imagen van apareciendo más células. Y en la 4, que era la de peor pronóstico, que era la depresión linfocítica, pues aquí teníamos que, claro, obviamente disminuía, como su nombre lo dice, cítica, todos estos elementos celulares. ¿Qué se dice de peor pronóstico? Porque aquí aumentaban los síntomas B, ¿no? Se ponía más, es como que ya un estadio más avanzado, pero que estaba entre el 5 al 15%, pero aquí sí pues la persona debe tener cuidado, ¿no? Más adelante cuando se haga la estadificación se va a explicar mejor, ¿no? Porque ya cuando está
en esto que es depresión linfocítica y la neoplasia ha avanzado, puede avanzar hacia otros órganos como el hígado, puede avanzar al vaso y entre otros órganos que más adelante se verá. Ahora, como factores de riesgo, como les dije, esta enfermedad tiene picos, ¿no? Mayormente podemos encontrarlos jóvenes que están entre 20 a 30 años, o adultos mayores de 60 años, o entre los 50 a 60 años. También existen antecedentes familiares. Y ojo, es que yo tengo un familiar de que tiene linfoma de Hodgkin, si uno de sus hermanos o el resto de sus hermanos puede también padecer esta neoplasia. Pero mayormente el linfoma de Hodgkin no es tan frecuente, pero se puede ver que aparece mayormente en hombres que en mujeres, y pues aquí sí tenemos el sistema inmunológico debilitado, pues, ¿no? Ahora, la enfermedad de Hodgkin como tal, no es que esta enfermedad al momento en que ya va a empezar a, digamos, a avanzar o a irse hacia otros ganglios, ¿no? Conforme va avanzando una enfermedad que no se controla, no es que va a comprometer a otros órganos. No es tan frecuente verlo así, pero es que ¿cómo yo haría el diagnóstico, ¿no? De esta enfermedad de Hodgkin? Pues esta enfermedad se hace, ¿por qué? Porque el paciente mayormente llega, ¿no? Con un aumento del tamaño de uno de sus ganglios, puede ser un ganglio cervical, un ganglio axilar, pero mayormente este ganglio que ha aumentado de tamaño es indoloro. Pero cuando ya el paciente empieza a sentir esos dolores, es porque aquí pues es por la ingesta de alcohol, ¿no? Cuando el paciente empieza a ingerir o a beber alcohol, empieza a ver este dolor en los ganglios. Ahora, como se dijo anteriormente, puede detectarse en la zona lateral del cuello o raramente en las axilas, en las ingles. Y este paciente con linfoma de Hodgkin frecuentemente es asintomático, pero ya conforme va avanzando, se dijo, la enfermedad, pueden aparecer los síntomas B, que es la fiebre, la sudoración, la pérdida de peso y el prurito. Que ya cuando hay síntomas B también es porque se está, pues, ¿no? Complicando, ya que el sistema inmunológico está debilitado. Bien, y para repasar aquí tenemos lo siguiente. Como se dijo, el linfoma de Hodgkin, que no, al clásico, que era el 95 casos, el más frecuente, que se constituía por 4 tipos. El de mejor pronóstico que tenía, que era el de predominio linfocítico, donde encontrábamos a las células de red de Stenberg o células de Hodgkin. La de pronóstico, donde encontrábamos lunares, y era la más frecuente histológicamente. Y la celularidad mixta, que era de un pronóstico medio, donde encontrábamos clásicas, ¿no? Así como encontrábamos Stenberg, como se lo dice. Y la depresión linfocitaria ya es lo de peor pronóstico. Estamos las de red de Stenberg, Hodgkin, Thomas B, con la distinción de esta patología. Tenemos luego el predominio linfocítico nodular, que este mayormente era el 5% de los casos. Encontrábamos a la famosa célula en palomita de maíz, y aquí teníamos un crecimiento nodular. Ahora, no olvidar que el linfoma de Hodgkin es un crecimiento siempre lento, ¿no? No es una enfermedad bueno, no es una neoplasia, va a avanzar todo rápido. Un linfoma de no Hodgkin también hay, pues, ¿no? Es un crecimiento lento. Y como les dije, aquí venía la estadificación. Y aquí esta patología hay un árbol, que es así como tal de esta neoplasia, ¿no? Entonces hay 4 estadios en este caso. Tenemos el estadio número 1. Y mayormente cuando te dice estadio 1 es que va a haber solamente la afectación de una gangliosa. Pero si ya a mí me empiezan a hablar de estadio 2, de estadio 3, aquí voy a encontrar, por ejemplo, en el estadio 2, que pueden ser en 2 a más regiones ganglionares, pero van a estar por encima de la región supradiafragmática, es decir, por arriba del diafragma. Pero si ya me empiezan a decir estadio 3, yo voy a tener regiones ganglionares, ¿no? Entre 2 o más, pero aquí ya en ambos lados y ojo, estos pacientes pueden tener 1A, 2B, 3B, dependiendo. Somático.
fiebre, y el prurito que viene acompañado de B. Ahora, estoy entre el estadio 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Entonces, se puede decir que el estadio 1, 2 y 3 son los de mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque aquí la diseminación de este linfoma de Hodgkin es contiguo, es decir, va de ganglio a ganglio. Pero cuando ya encontramos un estadio 4, yo puedo ver que la enfermedad ha ganado hasta fuera de los ganglios. Pueden encontrar órganos, como les dije, el hígado, la médula ósea, puede irse a la piel, a los riñones, a los pulmones, al estómago, al sistema renal. Por eso es que el estadio 4 se le conoce como el de peor pronóstico. Y lo mismo aquí sería, pues, ¿no? En esta estadificación, que la primera, como se dice, estadio 1, compromiso de un sitio ganglionar, compromiso 2, va a ser 2 regiones ganglionares o más, pero por arriba del diafragma. La 3, que va a tener 2 o más regiones ganglionares afectadas, pero a ambos lados del diafragma. Y la 4, pues ya que es la enfermedad disemina y se va hacia otros órganos. Y ojo, puede aparecer síntomas A, que, perdón, no aparecer, sino son personas asintomáticas, es decir, que no sienten nada, o los síntomas B, ¿no? Que aparece la fiebre, la sudoración y la pérdida de peso. Eso sería mayormente las clasificaciones, ¿no? De Arbor. Y bueno, las manifestaciones clínicas en este caso, tenemos pues que el paciente llega con adenopatía cervical, adenopatía que eran horas, a no ser que este paciente pues ingería, ¿no? Alcohol o empezaba a beber. Y mayormente, pues ahora encontramos los síntomas B en un 40%. Y los síntomas B, otra vez, eran la sudoración, la fiebre y la pérdida de peso. Pero no es que solamente los pacientes llegan y ya como tal tienen estos ganglios cervicales pues no inflamados o que se han aumentado de tamaño, sino que también aparecían adenopatías mediastínicas. ¿Y dónde nosotros íbamos a encontrar adenopatías mediastínicas? Mayormente encontramos esclerosis nodular. Entonces, encuentro adenopatías mediastínicas en una esclerosis nodular. Y cuando yo ya encuentro una afectación esplénica que va a estar entre el 30% y abdominal, lo encuentro en el de esclerosis nodular, adenopatías mediastínicas y cuando ya tengo afectación de vaso y abdomen, celularidad mixta. Pero cuando este neoplasia pues disemina, puedo también encontrar afectación hepática en un 5%, puede encontrar una leve inmunodeficiencia y puede encontrar también que como estas personas tienen pues no el sistema inmunológico bajo, ¿no? Pueden aparecer enfermedades oportunistas de algunos hongos, la neumocitis, el toxoplasma. Entonces, mayormente el paciente llega, ¿no? Con adenopatías, en este caso, cervicales, indoloras, con pérdida de peso, con prurito, con fiebre, siempre y cuando tenga estos síntomas B, o puede tener adenopatías diastínicas, de repente una clínica, abdominal. Entonces ya depende de mí, ¿no? Caso estoy en un consultorio, he estudiado bien mi teoría, más o menos ir sospechando y poder diferenciar con otras neoplasias, ¿no? De repente de poder hacer un diagnóstico diferencial de un linfoma no Hodgkin, de repente de leucemias agudas, entre otras enfermedades. Ahora, pero ¿cómo es que ocurre la diseminación como tal de un linfoma de Hodgkin? Siempre la diseminación o la neoplasia empieza en una vía linfática, es decir, ganglio. Y lo más frecuente es que lo voy a encontrar en origen cervical. Y de aquí, pues va a aparecer hacia zonas vecinas, o sea, va avanzando. A diferencia de un linfoma no Hodgkin, el de Hodgkin se caracteriza porque tiene una diseminación contigua, es decir, va de ganglio en ganglio, o sea, no tiene que desviarse. Pero conforme va avanzando, no una enfermedad que no es controlada, puedo ver que de origen cervical puede irse a otros órganos o también a estructuras que se encuentran cerca, o mejor dicho, vecinas, y otra vía menos frecuentes por la vía hematógena, pues, ¿no? Que no podemos decir que es donde más vamos a encontrar un linfoma de Hodgkin, mayormente de origen cervical, de ganglio en ganglio, y ya, pues, cuando hace una en un estadio 4, ya la podemos encontrar en diferentes órganos, como se dijo, el hígado, el sistema nervioso
central, el estómago, entre otros. Entonces, a mí me preguntan cómo es la diseminación de un linfoma de Hodgkin, es contiguo. Empieza desde la vía linfática, más frecuente es de origen cervical, y ahí pues va de ganglio en ganglio desde zonas vecinas. Ahora, si a mí me preguntan qué tipo de pruebas de laboratorio o técnicas de imagen le puedo hacer a este paciente para yo, si es que sospecho de este diagnóstico, ¿cómo lo podría confirmar? Lo primero que tú haces es la anatomía patológica del ganglio afectado. ¿Y a qué me refiero con eso? A que le hago una biopsia, ¿no? Le mando a hacer la biopsia del ganglio afectado. Y si es que hay fase, y si es que ya hay una fase avanzada, no sé, un estadio 3, un estadio 4, yo puedo encontrar que va a haber una anemia transitoria crónica, ¿no? Le mando a hacer su hemograma, veo también que hay linfopenia, velocidad de sedimentación elevada. Entonces, hay diferentes tipos de pruebas de laboratorio que me van a ayudar a detectar eso. Ahora, cuando un linfoma de Hodgkin está en estadio 1, en estadio 2, el hemograma no me va a ayudar a, digamos, a confirmar este diagnóstico. ¿Por qué? Porque mi hemograma puede estar normal. Solamente ya cuando están en fases avanzadas es donde empieza a haber este aumento, por ejemplo, de la BCG, plaquetopenia, anemia transitoria crónica. Ahora, hay estudios complementarios en los que sí vamos a poder comprobar, ¿no? Estos diagnósticos. Por ejemplo, una tomografía computerizada. Tenemos aquí la desventaja de qué? De que, por ejemplo, si llega un paciente y su ganglio no está aumentado de tamaño, no voy a poder detectarlos. Entonces, yo normal sospecho o le cambio el diagnóstico hacia otra enfermedad. ¿Por qué? Porque le mandé solamente a hacer una TC y a las finales le di otro diagnóstico y si era como tal linfoma de Hodgkin. Entonces, la TC, ojo, no, el paciente puede llegar, se dice, con estos ganglios que no aumentan de tamaño y no puede ser detectado. Ahora, una PET sí me va a detectar la activación cerebral y es útil en respuesta al tratamiento. Es decir, si yo tengo un paciente y ya empecé, ¿no? Quimioterapias, esta PET me ayuda pues a detectar si aún hay esta activación tumoral y si es que el tratamiento está, digamos, funcionando, pero en sí, la base de todo en la que yo mando así como tal para confirmar el diagnóstico es la biopsia del ganglio afectado. ¿Por qué? Porque aquí en la biopsia me va a salir la anatomía patológica y, y la característica, ¿no?, que sale de esta enfermedad, ya sabemos que son las células de red Steinbach, de repente una célula lacunar, las células cefalómitas de maíz. Entonces ya con eso vamos confirmando, ¿no? Ahora, como ustedes siempre preguntan el tratamiento, en el tratamiento tenemos que se va a empezar una quimioterapia combinada de 2 a 4 ciclos. Pero aquí en esta quimioterapia se empieza con la famosa A, B grande, B chica, D. ¿Y por qué lo separan así? Por cada diferente inicial de la palabra, ¿no? Con la que inicia el medicamento. Ahora, puede ser solamente la terapias, pero ponte que el paciente llega, ¿no? Y tiene otro ganglio afectado, más ganglios afectados, pues se hace aquí la radioterapia, ¿no? De este campo afectado. La terapia es la más conocida porque, pues, bueno, se conoce la adriamicina, la bleomicina, la blinbastina y la dancarbicina, que no son tan, digamos, tóxicas para el organismo, como por ejemplo, en este caso está la esta MOP no se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque si se hace en hombres, en este caso, ¿no? Que ya tienen estadios demasiado avanzados, es tan fuerte que puede producir esterilidad. Entonces, mayormente la que se utiliza o es la más frecuente en utilizar es la conocida como la ABVD, ¿no? Combinada de 2 a 4 ciclos o le puedes hacer 6 a 8 ciclos, dependiendo cómo va avanzando tu tratamiento. Ahora, si yo tengo un linfoma de Hodgkin y en este caso ya detecté que es de predominio linfocitario, otro campo afectados, lo que yo puedo mandarle a hacer es una resección ganglionar, le puedo mandar también a vigilancia, más su radioterapia, junto con su rituximab, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan cuál es la quimioterapia más utilizada en un tratamiento con linfoma de Hodgkin, tengo la A B grande, B chica D, ¿no? Combinada entre 2 a 4 ciclos más radioterapia, hay siempre y cuando campo afectado. Porque si no hubiera otro campo afectado, yo no le tendría que mandar a hacer radioterapia, pues no solamente esta combinación.
Y si me preguntan cuál es la más tóxica o la que se ha dejado de utilizar, ¿no? En este tratamiento del linfoma de Hodgkin, o no es que se haya dejado de utilizar, no es que sí se utiliza, pero en estadios más avanzados. ¿Por qué? Porque tiene efectos colaterales, pues, ¿no? Uno de ellos, entre otros, la vitamina, la proteína y su prednisona. Y el tratamiento, si a mí me preguntan, tal quimioterapia más radioterapia, de repente resecciones ganglionares, entre otros. Ahora, aquí está este cuadrito, pues, ¿no? ¿Qué son los estadios? En este caso, sí, como les dije, tengo el estadio de 1A, que eran los pacientes asintomáticos, de repente no tenían síntomas B, ni masa de Bulky. Ahora, en algunas bibliografías ustedes van a ver masa de Bulky o de repente un estadio que te dice como tal, ¿no? Masa de Bulky. La masa de Bulky es, como su nombre lo dice, valga la redundancia, una masa mayor a 10 centímetros o esta masa haya afectado el campo, ¿no? De toda mi radiografía mayor a 1/3. Entonces, yo le mando a hacer, ¿no? Una radiografía de tórax, puedo ver, pues, ¿no? O encuentro una masa que ha afectado el campo, ¿no? Intracapacia. Entonces, ¿qué es lo que le mando aquí o qué tratamiento? Como les dije, el famoso ABBD, que entre 2 a 4 ciclos, y si es que hubiera otra región ganglionar, su radioterapia, ¿no? Del campo afectado. En este siempre y cuando el paciente pues esté asintomático, sin síntomas B y ninguna masa de Bulky. Si hay estadios avanzados, ¿no? Entre 3 a 4, le aumentas los campos o los ciclos entre 6 a 8 y veo, pues, ¿no? De repente se puede hacer una radioterapia porque ya va a haber campo afectado, de repente una masa de Bulky y le cambio el medicamento, perdón, las quimioterapias y pongo como segunda opción a la BioCop, ¿no? Que está aquí abajo, los medicamentos. Y pues como les dije, aquí eran los pacientes que eran de mal pronóstico, ¿no? Con un índice pronóstico mayor a 4 y tiene mayor riesgo de toxicidad. Ahora, claro que después de estas quimioterapias pueden haber recidivas. ¿Y aquí qué puedo hacer o qué hago? Lo que hago es poliquimioterapias demasiado intensivas y si ya está demasiado avanzado, puedo buscar en hacer un autotrasplante de médula ósea. Pues, ¿no? Y la Beacop, que era la más tóxica y usada en pronóstico, era la bleomycina, ¿no? Ahí están los nombres, si quieren le pueden tomar screen y eso y lo pueden encontrar, pues, ¿no? En su manual de CTO. Entonces, si a mí me preguntan pacientes de estadios limitados en 1 e 2 asintomáticos, ¿qué tipo de tratamiento le doy? Pues una ABBD por 4 ciclos, de repente con una radioterapia de campo afectado, o si tengo ya, como les dije, estadios avanzados, o de repente estadios 1 y 2, pero donde voy a encontrar sí síntomas B, yo ya tengo que ir pensando en aumentar estos ciclos de quimioterapia, de repente aumentar también las quimio y ver, pues, ¿no? Qué tan afectada está y dónde se encuentra también esa masa de Bulky, pues, ¿no? Ahora, como pronóstico, ¿qué debemos tener o en qué debemos pensar, ¿no? Conforme va avanzando esta enfermedad. Este índice pronóstico internacional es mayormente para las personas que se encuentran en estadios avanzados, es decir, estadio 3, estadios 4, donde aquí si yo le mando a hacer, ¿no? Hemogramas, de repente otros tipos de estudios, encontrar es que mi albumina sérica yo la encuentro disminuida, es ya peor. Hemoglobina va a estar también disminuida. Mayormente, si aquí encuentro que el paciente de sexo masculino en este 4, que tiene edad 45 años, pues yo ya voy pensando que estos son factores pronósticos de una enfermedad, pues que ya puede estar en estadio 4, en estadio 3. Ahora, este pronóstico de la IPI se puntúa, pues, ¿no? Desde bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Si yo encuentro un paciente de bajo riesgo, de repente no tiene la albumina sérica disminuida, de repente tiene la hemoglobina normal, de repente no está en estadio 4, lo empiezo a apuntar, pues no, entre 0 a 1, bajo riesgo, allá normal, entonces sí, pues puede tener o puede funcionar el tratamiento. Pero si yo ya tengo riesgo intermedio, empiezo a puntuar, ¿no? Esta puntuación entre 2 a 3, y ya cuando es de alto riesgo es mayor a 4, entre 4 a 7. Pero si este paciente ya es demasiado, ya mal pronóstico, no es una enfermedad en la que es limitada,
yo voy a encontrar la masa voluminosa o la masa de Bulky, la elevación de la BCG, de repente afectación extraganglionar o, bueno, afectación extraganglionar es decir que ya ha diseminado, ¿no? Puede ser al hígado, al vaso, al estómago. Entonces, estos son como factores de mal pronóstico, pues, ¿no? Que al momento de yo hacer estas pruebas de laboratorio para en sí confirmar esta patología, me van a ayudar como tal, pues, ¿no? Pero es muy característico encontrar en un linfoma de Hodgkin que la albúmina esté disminuida, ¿no? Como también en la edad, como se ¿no? En diferentes picos, de repente en los estadios más avanzados podemos encontrar en las personas que están entre 50 a 60 años o mayores de 45, dependiendo pues de cada bibliografía para poder hacer yo mi pronóstico, pues, ¿no? Sobre este paciente. Ahora, aquí les traje un caso clínico, de repente no sé si lo quieren, bueno, yo ya buscado, de repente lo pueden resolver y pueden poner la respuesta, pues, ¿no? En este caso, 5 años, no llega al consultorio o emergencia y refiere que hace un mes empieza con la fiebre, prurito generalizado y pérdida de peso. Pero al examen no físico se palpan adenopatías a nivel cervical derecho y el hemograma no revela alteraciones, es decir, su hemograma va a estar normal. Entonces, ¿qué examen solicitaría para definir el diagnóstico? En este caso tenemos una TAC, ¿no? Una tomografía, biopsia por aspiración de aguja fina, una biopsia por exéresis de ganglio cervical o una biopsia de médula ósea, pues, ¿no? ¿Cuál es el examen que ustedes solicitarían como tal para definir el diagnóstico? Y ojo, lo número 3 significa, por ejemplo, hacer una biopsia de ese ganglio que está inflamado, sacar una muestra y mandarlo, pues, ¿no? A patología para que lo analicen y pueda salir algo. Entonces, paciente mujer de 25 años, de hace un mes, fiebre, prurito generalizado, pérdida de peso, se palpan, ¿no? Adenopatías a nivel cervical derecho y el hemograma no revela alteraciones. ¿Cuál es el examen que yo como tal elijo para hacer un diagnóstico adecuado para esta enfermedad? Normal la pueden escribir en el chat, si se equivocan también, porque yo también cuando lo leí me equivoqué, ¿no? Un poco confusa las preguntas, pero normal, para eso estamos. Sí, así es la respuesta es la 3 pues, ¿no? Se va y se confirma este diagnóstico con esta biopsia, ¿no? De que se hace al ganglio cervical, se saca una muestra y se lleva, pues, ¿no? Al laboratorio para que sea examinado y ya como tal, pues, ¿no? Ahí si es que es un linfoma de Hodgkin, pues van a salir las células de red de Stenberg, las células lacunares. Entonces es por eso que la respuesta es la de acá, la 3 como tal. Muy bien, Cristina, y muy bien, Fabricio Morales. Entonces, es que no tienen alguna duda o pregunta, pues normal. Esa sería la ponencia y esta es la bibliografía que utilicé, Farreras y mi manual, bueno, el manual de CTO, donde pueden encontrar pues ahí el tema como tal, linfoma de Hodgkin, y va a estar todo lo que he hablado de una manera fácil, didáctica, de repente un poco rápida, pero de que sí está más entendible, pues, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta o duda, me la pueden hacer o escribir por el
Blanca, creo que no hay preguntas. Muchísimas gracias por la ponencia. Estaba entendible. Espero que sea de gran ayuda para los demás. Con respecto a los certificados, aquel que pueda obtener el 80% de las preguntas aprobatorias del quiz que estamos mandando por el chat y también por los diferentes grupos de WhatsApp, tienen ustedes que tener un 80% de respuestas correctas, tomarle captura y enviárselo a cualquiera de los que están a cargo, ¿no? A Cintia o a mí, que soy Luigi, ¿no? Muchas gracias, Blanca, nuevamente, y muchas gracias a los demás por estar presentes en esta ponencia.